En la Sagrada Escritura encontramos hoy un signo muy especial. Estamos en el comienzo de la carta a los Romanos, que durante esta semana la hemos empezado desde ayer, los primeros 6 versículos que son el saludo y que habla de la obediencia de la fe. Obediencia de la fe. Hoy nos habla una cosa sumamente importante, de que se puede conocer a Dios a través de la creación. Esto es un regalo de Dios y es cierto que se puede conocer a Dios a través de la creación. Solo que algunos terminaron haciendo ídolos para representar al Dios del trueno, a una persona con un trueno en la mano y supuestamente pedirle favores para que los truenos no nos hagan daño. Ahí comienza a formarse lo que es tótem y tabú. El tótem, representar de alguna manera algún elemento de la naturaleza como para que lo consideráramos el Dios de ese elemento de la naturaleza, por ejemplo del trueno, y que al ofrecerle un sacrificio lo aplacamos para que nunca nos vaya a caer un trueno, algo parecido. Y eso lo viene de manera especial a denunciar San Pablo. Dice al inicio: hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, primero del judío y también del griego. Porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Porque lo que de Dios puede conocerse les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a través de la creación, a partir de la creación del mundo, a través de sus obras. Esto es sumamente importante. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo, a través de sus obras. De modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal, que degradaron sus propios cuerpos, es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Entonces, aquí está mencionando en lo que terminó el proceso de conocer a Dios, que iniciaba desde la creación, para llegar a conocerlo a Él, y terminaron fue formando ídolos. Y es muy importante entenderlo. Los ídolos, no estamos hablando de nuestras imágenes a nivel católico. No faltará el que lo ha aplicado a nivel protestante para decir: mire, aquí están las imágenes de hombre, de reptil, de cuadrúpedo. Pero es un poquito. ¿Cuándo hemos utilizado alguna imagen de un reptil? Nunca. ¿De un cuadrúpedo? ¿De un ave? No. El punto es este. Cuando se está hablando aquí de la idolatría, está mostrando lo que les decía, que para dominar algún elemento de la naturaleza, lo representaban en un ídolo, un tótem. Como les decía, por ejemplo, lo del trueno. Entonces, para representar al trueno, entonces dibujaban un trueno, un rayo, en la mano de alguien, y bien sabemos que es el contexto de Zeus, el dios del trueno. O a nivel de los celtas, Thor, que ahora se le pone dentro de las películas de superhéroes como si ese dios fuera un superhéroe que tiene poderes, pero que son para acabar con la gente o cosas por el estilo. Como si un dios que creara destruyera su creación porque no es de los suyos. ¿Sí? De utilizar los truenos con su martillo para acabar con la gente que supuestamente creó, si es Dios, ¿no? Si es Dios. Pero cuando vemos hasta en las mismas películas
en la película de Thor, un Thor borracho, un Thor que no, ¿sí? Glotón, que se engorda por el desorden de vida y un montón de cosas. Pues no. Pero en la mentalidad de los pueblos, antes de conocer a Dios, terminaron pensando que podían representar a ciertas cosas con la imagen de, por ejemplo, a Astarte. Para ellos la llamada diosa, porque no es diosa, no existe esa diosa, solo que ellos la representaron y la plasmaron como si fuera la diosa de la fertilidad. Entonces, ¿cómo se la imaginaban y cómo la representaban? Pues una mujer con muchos senos por todo lado, ¿sí? Por todo lado de su cuerpo, muchos senos por aquí y por allá en todo su cuerpo, y representando como que el seno para amamantar, ¿sí? Entonces le ponían muchos senos por todo lado, por las piernas, por los brazos, por la espalda, por todo lado, como para representar que era la diosa de la fertilidad. Pero eso no existe. ¿Dónde hemos visto una persona así, con muchos senos por todo lado, hasta en las manos, en los brazos, en las piernas? ¿Sí? Pero cuando usted va y busca a Astarte, la diosa de la fertilidad, para ellos, ¿no?, que consideran diosa porque es una falsa diosa, no existe Astarte. Pues le hace creer que es, pero ni siquiera existe una figura así. Entonces no llegaron al Creador, sino que terminaron formando esos ídolos y diciendo que ese era Dios. Entonces Neptuno, que es el dios de los mares, lo representan con un tridente en la mano y que tiene poder sobre los animales, y ya lo están recauchando en Aquaman, como una especie de dios de los mares. Pero no es así. O sea, ese es el punto que está denunciando San Pablo, de esas culturas. Y expresamente, por ejemplo, los babilonios. Los babilonios tenían dentro de su templo una serpiente, una imagen de una serpiente. Y decían que era su dios, que era la serpiente. Y entonces cuando alguien decía, no, pero es que eso es una imagen que estaba rota, pues mostrar una serpiente que estaba viva. Pero bien sabemos que si cogemos a esa serpiente y la aplastamos, la cabeza se murió. No es un ser divino, mucho menos que haya creado las cosas del mundo, no. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Señor y cómo nos muestra esto? De una forma específica, cuando vemos a Dios a partir de la creación, a través de las obras, como dice el texto bíblico. Por ejemplo, cuando nosotros miramos el mundo en su complejidad, o cuando nosotros miramos dentro de la creación seres muy complejos, como el mismo ser humano, muy complejo, lo que es el cerebro, lo que es todo el sistema óseo, todo lo que son las millones de terminaciones nerviosas, las millones de neuronas, 86 millones de neuronas en cada cabecita, aunque sea un bebecito, y se van formando conexiones neuronales nuevas. Si yo levanto con la mano izquierda el cepillo para cepillarme los dientes, pero siempre he utilizado la derecha, ahí se van formando nuevas conexiones neuronales y que va previniendo el Alzheimer. Encontramos aquí un elemento que es muy importante: llegar al Creador por la criatura, sin quedarnos adorando a la criatura. Por ejemplo, nuestros antepasados indígenas, adorando al sol y hasta ofreciéndole sacrificios humanos, como pasó en los incas y los aztecas, sacrificios humanos al sol, a la luna. Que en México está el templo del sol y el templo de la luna, y era donde se ofrecían sacrificios al sol, sacrificios humanos a la luna, y era un grupo así como 36,000 al año. Eso significaba que cada día sacrificaban en promedio 100 personas. 100 personas. Eran 36,000 al año, casi 40,000 en un año. Eso implica que cada día del año se sacrificaban en promedio 100 personas, a las que les sacaban el corazón y lo ofrecían como un sacrificio al dios sol, o a la luna, o a las estrellas. ¿Sí? Entonces es ahí donde surge ese contexto de las religiones que se llaman animistas, donde representaban algún elemento de la naturaleza a través de un ídolo, un tótem, ¿sí? Un elemento que tenía la forma de eso, para decir que aquí está el dios sol, por ejemplo, y reconocerlo como dios sol. Hoy, por ejemplo, en las culturas de la Amazonía,
la Pachamama. O sea, nosotros sabemos cuando San Francisco de Asís decía la hermana madre tierra. ¿Qué significa la hermana madre tierra? Que es criatura como nosotros. Pero no que sea una diosa, no es una diosa que representan con una mujer embarazada, ¿sí? Con sus senos grandes y una mujer embarazada, y que es la diosa madre tierra. No, es que no es una diosa. La madre naturaleza es nuestra hermana naturaleza. Criatura como nosotros, pero no es ninguna diosa de nada. El problema es cuando se ofrecen sacrificios a ella, porque si hay, veía una noticia por ahí en internet de un muchacho que enterraron vivo porque era un sacrificio para la Pachamama. Ahí nos desviamos del camino. No, es que no es una diosa. Algunos dirán muy ingenuamente que es una representación de la naturaleza. No, quienes hoy tienen la Pachamama creen que es una diosa y que es la diosa madre tierra. No lo es. Por eso ahí San Pablo viene a decir que terminaron adorando fue a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos, y que por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, deshonrando sus cuerpos. Y va a tocar el tema del homosexualismo, que es mañana el texto que sigue en este contexto de Romanos 1:17. Pero es un tema muy complicado. Ahora, ¿por qué nosotros llegamos a conocer a Dios a través de la creación? Porque claro, cuando nosotros miramos el relojito que es la naturaleza, ¿sí? Un relojito perfecto. ¿Cómo sabíamos que iba a haber un eclipse de sol anular? ¿Cómo sabíamos que iba a haber ese eclipse anular? ¿Sí? En que la luna se interpuso entre la tierra, el sol y la tierra, porque es un relojito perfecto. Es un relojito perfecto. Por eso podíamos decir, es que eso no fue magia, que boom, de una profecía. No, es que la naturaleza es un reloj perfecto. Entonces, cuando nosotros miramos ese reloj perfecto, pues llegamos por analogía al relojero. Llegamos por analogía al relojero. Y que por cierto, el mismo reloj tiene que seguir siendo sostenido por el relojero. Cuando a mi reloj se le acaba la pila, tengo que ir a una joyería, buscar un relojero y comprar una batería que me vale 8,000, 10,000 pesos para mi reloj. Pero el relojero tiene que estar ahí pendiente. Y si el reloj se me llega a caer al piso y se rompe, pues tengo que ir a buscar a ver si se le puede cambiar esa pieza que se rompió. O sea, el relojero tiene que seguir pendiente porque no existe un reloj que haya sido absolutamente autónomo y que nunca se haya descuadrado un segundito. Eso no existe. El relojero está todavía trabajando en ese reloj perfecto que es la creación. O sea, por eso dice Jesús, mi Padre trabaja, yo también trabajo. ¿Sí? Porque Dios sigue pendiente de su creación. Está dentro porque Él es la vida. Donde una hormiguita chiquitica se mueve, ahí está la vida. Dios sosteniendo, porque Dios es la vida. Sin que pensemos que la vida, como tal, en esencia la vida, sea una cosa distinta. Es Dios, la esencia es Dios. Y cuando alguien dice, ¿dónde está Dios? Si Dios no estuviera, caemos muertos al piso. Él es la vida. Él es la vida y lo llena todo el universo lo llena Él con su poder y su presencia. Y por eso nos dice llegar a conocer al Creador, que es bendito por los siglos. Y no quedarse en la criatura pensando que Dios es el sol, el Dios sol. No es el sol. Pensamos que es una criatura más. Y que no es simplemente gas quemándose. No, está sucediendo un proceso que se llama fusión nuclear. La fusión nuclear en el sol con el hidrógeno, el helio. Es un tema muy complejo, pero es una obra maravillosa. Y cuando nosotros vemos salir el sol todos los días, ahí está el relojito funcionando, pero lo que está en juego para que eso pase es muchísimo, muchísimo. Para que nosotros tengamos esa atmósfera que respiramos, para sentir este calorcito que sentimos. Hay muchas cosas que están en juego. La posición de la luna maneja las mareas. Que la marea suba o baja, que suba o baje.
depende de la luna, de muchas cosas. Están muchas cosas en juego. Muchísimas cosas en juego. Al ver la perfección de la creación, ¿cómo no llegar a conocer al perfecto que es el Creador? Al ver el reloj, ¿cómo no llegar al relojero? Ahora, la carta a los Romanos nos va a decir que Dios se manifestó de esa manera, en la perfección de la naturaleza, en la belleza de la naturaleza, porque la belleza atrae, en la bondad con que fue creada, porque la creación fue creada con bondad. Hay sabiduría en la naturaleza. Miren nomás lo que es para la formación de un ser humano. Un óvulo y un espermatozoide son pequeñísimos, toca verlos con microscopio para poderlos ver. Hay que verlos con microscopio para poderlos ver. De resto no podemos ver un espermatozoide a simple vista. Y está toda la información genética para que se forme un ser humano completico. Y es microscópico. Ahí está toda la información genética. 23 cromosomas en el hombre, en el óvulo 23 cromosomas de la mujer, para formar si es hombre o mujer a partir de ese momento, de la unión del óvulo y el espermatozoide. Ahí se define si es XX o XY, si será hombre o mujer. O sea, la perfección de la creación. ¿Cómo no llegar al Creador que es perfecto y que es bendito por los siglos, al ver la perfección de la naturaleza? Cuando hay gente que dice, no, todo surgió por pura casualidad. Eso sí es ingenuo, eso sí es algo muy ingenuo y un pensamiento muy infantil. No existe una reacción sin una causa. Existe una acción que genera una reacción, la causa y el efecto, necesariamente. No existe la una sin la otra. Es una reacción que tuvo una causa, un origen. Y cuando nosotros vemos la perfección de la creación, inclusive que la proporción de hombres y mujeres en este mundo es casi mitad y mitad, ¿eso cómo se controla? ¿Quién controla que el que va a nacer aquí va a ser un niño y el que va a nacer allá va a ser una niña y después allá va a nacer una niña y aquí un niño? ¿Cómo se controla eso? Es la perfección de Dios y su poder, que es omnipotente Dios. Un poder total que hace que eso sea mitad y mitad. Es que nunca ha habido que las mujeres sean 5.000 millones y los hombres sean 3.000 millones, no más, 2.000 millones. No, es mitad y mitad. En estos cerca de 7.800 millones de personas que pisamos el planeta Tierra, es mitad y mitad, por menos del 1%, es que ni siquiera alcanza a ser un 1%, menos de un 1%, hay más mujeres que hombres. Pero es que también depende de muchas cosas, por ejemplo, donde sucede una gran mortandad por alguna cosa, un desastre natural o las mismas guerras. ¿Sí? O que en algunos sitios nace una niña y la aniquilan, como pasa en algunos sitios. Sí, por ser niña o por ser niño. Como alguien decía, si es niño, abrazos abiertos, si es niña, para el río. Y sin mencionar que los mismos egipcios dijeron, si es niña, nace, la dejamos vivir, si es niño, al río Nilo. ¿Sí? Pero aún así la proporción de hombres y mujeres hoy, casi que mitad y mitad. Esa perfección de la creación, con esos elementos específicos, necesariamente tiene que ser obra de un Dios creador perfecto y sabio, que plasma su perfección y su sabiduría en la misma naturaleza. Entonces no es una cosa al azar, a la suerte. Afirmar eso sería como decir, por ejemplo, que si yo cojo las fichitas, por ejemplo, de esos elementos que llaman Lego, que son como fichas de lo que llamamos un armatodo, ¿sí? Donde entran muchas fichitas pequeñitas que se van uniendo. Es como si yo cogiera esas fichas y las comenzara a botar al aire y que caigan al piso y esperar que algún día se forme por pura casualidad, dentro de millones de años, que alguien siga botando las fichitas, porque cómo más se van a mover o si no, donde caen, ahí se quedaron, que ya implicaría un motor inmóvil que mueva todo lo demás y que sea permanente, porque si no, ¿quién lo va a mover después de que se muere él? ¿Quién sigue moviendo las fichas a ver si algún día, por pura casualidad, se ensambló una fichita con la otra, se ensambló otra más allá y se formó un carrito con 4 llantas iguales? Es ingenuo pensar eso. O sea, realmente no pasa. No pasa. Tiene que haber un principio ordenador de todo. Tiene que existir necesariamente, tiene que haber el ser necesario, como diría Aristóteles y que después tomó Santo Tomás, el ser necesario. O sea, necesariamente tiene que existir un ser que ordene todo con sabiduría, porque vemos esa sabiduría plasmada en las obras de la creación.
Vemos esa sabiduría plasmada en las obras de la creación. Necesariamente tiene que haber un ser que ordene todo en absoluta perfección. O si nosotros hiciéramos, por ejemplo, el proceso contrario de lo que ya está. El reloj. Si yo cojo este reloj y lo desintegro en átomos, hasta la misma batería se desintegra en átomos. Todo se desintegra en átomos. En cada uno de los elementos en átomos. Y si yo pusiera esos elementos, esos átomos de ese reloj, los encerrara en algún espacio vacío y los pusiera a girar para ver si algún día, dentro de miles de millones de años, vuelvo a encontrar un reloj. Olvídese. Es ingenuo pensar eso. Más aún, ¿qué pasaría inmediatamente cuando yo dejo todos esos átomos? Se fusionarían algunos y harían reacciones químicas. Por ejemplo, los elementos de la batería inmediatamente harían reacciones químicas que ya comienzan a corroer a los otros átomos y ya no están los mismos átomos para volver a armar el mismo reloj. O sea, tiene que haber necesariamente lo que llamaron el motor inmóvil, algo que inició a mover todo, pero que él mismo no se mueve porque se acabaría. Un ser que es eterno, que no tiene principio ni fin, necesariamente tiene que existir. No lo comprendemos porque nuestra cabecita es muy pequeña y en un huequito no cabe el mar. Sí, no lo alcanzamos a comprender. En el cielo lo entenderemos. Pero es hermoso ver que Dios mismo ha plasmado en la creación su sabiduría y la fuerza de su poder. Reconocer ese poder y esa sabiduría hace parte de nuestro proceso. Ahora, dice la carta a los hebreos que los hombres buscaron a tientas, como un cieguito o alguien que está en la oscuridad buscando a tientas a ver qué toca por ahí. Y no daban con el Creador. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios tomó la mano del hombre y lo llevó. Dios se manifestó a través de sus profetas, dice la carta a los Hebreos capítulo 1, se manifestó a través de sus profetas y después a través del Hijo. Es hermoso encontrar eso en la Sagrada Escritura. Y cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura y encontramos que fue Dios el Creador y que a través de la palabra, que es el Verbo encarnado, que es Jesús, creó todo, que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas en Génesis 1 y que ese Dios que creó todo es nuestro papá, nuestro Padre, y es un Padre que ama excelente. Es algo hermosísimo. Llegan a descubrir a Dios como un Padre que ama y que es el creador de todo, que es el creador bendito por los siglos. Ese es un don de Dios. Entonces, encontramos ahí un regalo muy grande. Hay que pedirle al Señor sin mucha sabiduría para dejarnos orientar, dejarnos guiar, porque muchos se han ido desviando por caminos que no son. Todo lo contrario, dejarnos orientar por ese Dios que se manifestó a través de sus profetas y a través del Hijo, y que hoy nos hizo miembros de una sola familia que se llama Iglesia, que es la Iglesia Católica. Entonces, pidamos al Señor la sabiduría. Luchamos por vivir sin coherencia, lo del Evangelio, ¿no? Limpian por fuera el vaso, pero por dentro no. Esa coherencia tiene que caracterizarnos. Pedamos al Señor que nos dé esa sabiduría para mantenernos firmes hasta el último instante en el conocimiento que Dios nos ha regalado de su presencia, de su existencia, de su esencia, y que quiere vivir en el corazón a través de la Santísima Eucaristía, porque el Creador se ha hecho un pedacito de pan. Está en un pedacito de pan que podemos tomar, podemos comer sin que tengamos que pagar nada, no es por méritos, es un don gratuito de Dios. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a comprender este misterio y sobre todo a vivir siempre en esa gratitud con ese Dios que nos ama y que es un Dios creador presente permanentemente en nuestras vidas. Así sea.